Hola amigos, hola Benjamín, siendo las 18:07, estamos atrasados en 7 minutitos porque la sesión anterior nos extendimos un poco más de lo habitual. Damos la bienvenida a todas las personas que están dentro de esta plataforma, dentro de Zoom, y también a los que ya se están conectando por nuestro fanpage, medieval, facebook/medieval.cl. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de estas dos charlas que nos ha brindado Benjamín sobre lo que es la literatura en la Edad Media. Ya hemos hablado de música, de canto, hace poco estamos hablando de videojuegos relacionados con la Edad Media, de la peste, del Imperio Bizantino, pero también dejamos un espacio a la literatura, ¿ya? Lo que le da un carácter de ecléctica a estas jornadas. Así que, Benjamín, yo ya te presenté la semana anterior, te doy la bienvenida y te dejo entonces a cargo de esta sesión. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ya esta es la segunda sesión de una clase que hice la semana pasada. No es necesario haber visto la otra para ver esta, pero se tratan de temas similares. Me parece que sí, ya. Perfecto. Vamos a esperar un minutito. Aquí. Reponer el zoom. Perfecto. Bueno, el tema de esta clase del día de hoy son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, titulada esta clase El inevitable paso del tiempo. ¿Por qué me decidí a hacer esta clase y por qué está en concordancia con la clase anterior que era sobre Charles Orleans y la esperanza y la melancolía principalmente? Es por la situación actual de pandemia en la que nos encontramos, en donde muchas veces pensamos que la vida se le pierde un poco el sentido y uno no sabe cómo para dónde ir y piensa que está como muy solo en estos sentimientos, pero a pesar de que el sentimiento pueda ser muy fuerte, ya los poetas medievales y probablemente anteriores hablaban sobre este tema del hastío, de estar encerrado, de la fragilidad de la vida. Entonces por eso me decidí a tratar estos temas. Yo me presento, para los que no me conocen, soy Benjamín Castro Espinosa, soy licenciado en literatura y estoy cursando un magíster en literatura en la Universidad de Chile y me dedico principalmente al estudio de la literatura medieval y la literatura mística a través de la literatura comparada. Así que las preguntas me las pueden hacer al final, sin ningún problema, con toda confianza. Y partamos. Primero, para hacer una contextualización de quién era Jorge Manrique, siempre un poco importante hacer esto cuando son autores un tanto antiguos. Jorge Manrique tuvo una vida más o menos corta, nació en 1440 aproximadamente, y murió con toda certeza en 1479, vivió 39 años. Era una tradición familiar, militar y aristocrática, eh, y se conocen muy pocos datos sobre su vida porque era el segundo hijo de su familia, no era el primogénito, por lo cual no hay ningún libro que trate sobre su vida, sino que cada vez que pasaba algún evento público donde él estuviera metido, por decirlo así, se anotaba y quedaba por escrito. Tuvo una más o menos brillante carrera militar, estuvo en hartas batallas, estuvo por ejemplo en la toma de Sabiote, perdón, el sitio de Canales y la ocupación de la ciudad real. Eh, por ejemplo, una especie de anécdota o algo que lo influyó en su vida, es que en 1476, por problemas políticos, se enfrenta al conde de Cabra, el cual había sido enviado por los reyes católicos a la ciudad de Baeza. La ciudad de Baeza estaba ocupada por una familia y los reyes católicos quieren eliminar a esa familia de ahí y ponen al conde de Cabra, pero la familia que estaba ahí, que no recuerdo si se llamaban Benaventes o Benavides, eran aliados de la familia de Manríquez, por lo cual Manrique va en ayuda, siendo Manrique, la familia Enrique, aliado de los reyes católicos. Entonces se formó un problema político más o menos, y en 1477 intentan tomar la ciudad, pero no lo logran,
y los rebeldes estos son derrotados y Manrique es hecho preso, por lo cual debe pasar un par de meses en la corte de los reyes católicos. Luego es liberado y es perdonado y se logra entender toda la situación por la que estaban pasando y que no fue un ataque de traición hacia el rey, sino que fue simplemente para apoyar a sus aliados. Y a pesar de esta carrera militar prolífica, muere a los 39 años en un enfrentamiento secundario, remarcando así su carácter militar, porque recordemos que en esta época los generales, los reyes, todos los que peleaban, peleaban espada con espada en el campo de batalla. Entonces muere en un enfrentamiento secundario en Santa María del Campo el 24 de abril de 1479. Ahora, para entrar directamente a las coplas, vamos a comentar un poco sobre su estructura antes de empezar a desmenuzar un poco las otras cosas. Las coplas fueron escritas aproximadamente en 1477, o sea, 2 años antes de la muerte del poeta, y fueron escritas a raíz de la muerte de don Rodrigo, que era su padre, que ocurrió el año anterior, 1476. Aunque también se comenta que Manrique ya venía trabajando estas coplas, y cuando muere don Rodrigo, él le agrega el panegírico final, que es este tipo de discurso a modo de alabanza para su padre, pero no se sabe a ciencia cierta, hay distintas versiones, entonces no nos vamos a adentrar mucho en eso. Cosas importantes de su estructura. Es una sextilla de pie quebrado. Cada copla es una doble sextilla de pie quebrado. Me explico. Una sextilla son 6 versos, de 8 sílabas cada verso, y de pie quebrado significa que hay un verso que está quebrado, que está partido a la mitad. Entonces, por ejemplo, como parten estas coplas, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. Y ahí se corta el verso. Una copla en este sentido son 2 de estas unidades de sextillos puestas una después de la otra. ¿Por qué es importante comentar esto? ¿Por qué es importante comentar esta estructura? Porque este corte que se le hace a la copla muestra de alguna manera que rítmicamente el poema al leerlo lo obliga a uno como a detenerse, y lo cual tendrá un poco de sentido más adelante cuando expliquemos más a fondo el poema. Y también para avanzar vamos a tener que retroceder un poco, porque Manrique sintetiza un poco los contenidos que se estaban tratando en la Edad Media. Manrique escribe esto casi al final de la Edad Media, por lo que algunos autores llaman el otoño de la Edad Media, porque ya se estaba dando paso a un humanismo, un renacentismo ahí medio por nacer. Entonces Manrique va a sintetizar muchos contenidos que se trataban en la Edad Media. ¿Y qué eran principalmente esos contenidos? El tema de la muerte. ¿Y por qué era tan importante en la Edad Media el tema de la muerte? El tema de la muerte era sumamente importante y estaba muy presente también. Porque existían pestes, por ejemplo, la muy conocida peste negra, hago el símil a la pandemia que estamos pasando actualmente, que nos enrostra en la cara nuestro carácter mortal. También habían guerras, fragilidad, desnutrición, por ejemplo, morían muchos niños, la gente se enfermaba y moría, etcétera. Era muy fácil perder la vida, por lo cual esa relación con la muerte era muy cercana, a diferencia de ahora que es un tanto tabú, donde no se habla tan directamente, uno se puede expresar tanto este carácter de... Es como feo hablar de la muerte en nuestra época, en este momento no, al contrario. Pero aquí hay algo que es más o menos paradójico, por decirlo de alguna manera. Siendo la Edad Media europea, la que a nosotros por lo general nos gusta, muy católica, no se demuestra tanto el carácter católico en la poesía medieval sobre el tema de la muerte, que es la tradición que Jorge Manrique va a sintetizar. ¿Por qué? Porque existe un hastío por la vida terrenal, el cual la vida eterna vendría a ser la esperanza, pero no aparece en la poesía de esta época, principalmente en esta poesía más del otoño de la Edad Media. Hay ¿cómo decirlo? Como se entiende que la vida no tiene un sentido, se entiende que nada funciona, y que está todo corrompido, que los valores se han corrompido, que es como discursos que escuchamos hasta el día de hoy, que los viejos siempre critican a los jóvenes, pero
aquí era algo más vital. Entonces todos los poetas empezaron a ir para abajo. Y la muerte será el tópico, entonces, omnipresente en la época, sin tener el carácter religioso al que estaríamos acostumbrados a pensar. Como por ejemplo, si uno lee el mío Cid, el tema de la religión católica es predominante en la obra. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, aunque suene redundante, Jean Mesquinot, 1420-1491, que es este poeta que vemos en la diapositiva ahí escribiendo, dice: y yo, pobre letrado, con el corazón triste, el débil y vano, viendo de todos y cada uno el duelo, inquietud me tiene en sus manos, siempre hay lágrimas en mis ojos, no quiero más que morir. Entonces, como vemos, no hay un elemento católico acá, no hay un elemento de quiero morir para irme al cielo o terminar esta vida, como dirá después Santa Teresa, por ejemplo, de vivo porque no muero, etc. Y también un elemento importante que es como del contexto de la época. Todos estos poetas que nosotros nombramos que son, por ejemplo, de las cortes, significa que la corte en sí estaba hastiada. Me explico. Para que este poeta pudiera escribir, tenía que tener un público. Y el público no era como ahora yo ir a la editorial o ir a la casa del libro, o etcétera, etcétera, sino que tenía que ser leído a los reyes, a los nobles, a los aristócratas, a la gente que tenía el poder para poder tener un poeta al frente y escuchar lo que tenía que decir. Entonces esto demuestra como el carácter hastiado o tedioso que había en la época. Y todo esto hay que tenerlo en la mente para entender el carácter mortuorio que tienen estas coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Esta es la tradición que Manrique intenta sintetizar. Y también ahora pasamos al siguiente punto, que son los tópicos medievales. ¿Por qué vamos a abordar las coplas a la muerte de su padre a través de los tópicos? Y a mi parecer, se vuelve mucho más fácil como que el poema se abre al entrar desde los tópicos medievales, que van a ser, por decirlo así, como las columnas que sostienen la creación del poema. ¿Pero qué es un tópico? El tópico viene desde la retórica, que sin ser académico puede ser las normas del discurso o el arte de hablar en público o el arte de hablar, por ejemplo, y funcionaban como un almacén de provisiones. O sea, eran ideas que se aglutinaban en frases, palabras, conceptos. Yo creo que el símil que tendríamos ahora serían los dichos, por ejemplo. En un dicho se guarda una información que es de carácter que va de generación en generación, un conocimiento popular. Aquí no era tan conocimiento popular, sino que era desde la enseñanza formal, de la retórica, se ocupaban estos tópicos para enseñar cosas. Recordemos que en esta época el papel no era algo abundante, las clases obviamente se hacían de forma distinta, no había computadores, etcétera, porque a veces uno como que se lo olvida. Y, por ejemplo, algunos tópicos que a uno le pueden resonar: el tempus fugit, el memento mori, el ubi sunt, eh, el, los tópicos de consolación, por ejemplo. También hay tópicos que son cuando, por ejemplo, un autor va a escribir un prólogo o va a iniciar una obra, siempre dice, este libro no es muy bueno, no lo quise hacer yo, sino que me lo mandaron a hacer, por mí no lo haría, que es como este tópico de la humildad. O sea, es conocimiento de cómo se debían hacer ciertas cosas mediante los tópicos, conocimiento que se iba pasando a través de esta enseñanza. Entonces vamos a ver nosotros tres tópicos principalmente y los voy a redondear a modo general y después vamos a entrar a analizar las coplas. El tempus fugit. El tempus fugit tiene relación con el tiempo que huye, el tiempo que va y que no podemos atrapar. Por eso, por lo general, la inscripción se pone en los relojes. Se ve mucho en los relojes porque es este carácter fugaz de todo. Lo bueno, lo malo, todo se va como un río. Y este tópico, a pesar de que, claro, tiene su creación más formal ya como tópico en la época antigua de Roma o Grecia, tiene reminiscencias muy anteriores y, por ejemplo, podemos verlo aquí en un pasaje de la Biblia, que es el libro de Job, que es este tipo al cual en este momento está discutiendo con Dios, con Jehová, y le dice: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien.
pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. O sea, todo lo malo que le está pasando, no importa en ese sentido porque todo va pasando, o sea, pasaron cual naves veloces y no se puede detener. El tiempo pasa, pasa, pasa y no se puede detener. Y para recordar un poco al poeta que vimos la semana pasada para los que estuvieron, a Charles Orleans, dice, si alguna vez abundan gozo o placer, no se les puede mucho retener. Muy triste vivir en este mundo, pero más triste aún es el morir. O sea, por más que haya gozo, no podemos hacer nada, o sea, aprovechémoslo. Y por más triste que pueda ser la vida, peor es estar muerto. Entonces, este carácter del Tempus Fugit es interesante porque constata el carácter pasajero de la vida, que es algo que a veces realmente se nos olvida. Entonces, es duro de repente verlo, pero como uno hace sentido, ese es el tema. No es algo que uno no piense. El siguiente es el ubi sunt. En su forma más clásica, aparece como pregunta, pero no siempre está como pregunta, a veces está como siempre una constatación de algunas cosas. Y es una pregunta, una constatación de las cosas que antes existían y que ahora no están. Pueden ser civilizaciones, personajes, formas de vida, ideales. Pero lo que es importante este tópico, más que las personas que nombre, es remarcar el carácter transitorio del humano o de lo humano y la futilidad de sus ambiciones. Porque al final, podemos ver aquí unas ruinas en Grecia, los griegos tenían teatro, tenían festivales, tenían medicina, etcétera, y ¿qué queda? Las ruinas, quedan solo las ruinas. Entonces este tópico nos invita a mirar hacia atrás y ver que a lo mejor eso que estamos haciendo en el presente no es tan importante, por ejemplo. Si los reyes que estuvieron antes ya están muertos, ¿qué queda para uno que no es un rey, por ejemplo? Después es una de las reflexiones que se desemboca después de este tópico. Y para ejemplificarlo con un poema, vamos a poner unos versos de Charles Orleans que dice: en los viejos tiempos corría la fama del Criselsa, Iseo y Helena, y muchas otras a las que se nombraba. Aquí está este carácter de lo pasado, o sea, cosas que tenían fama antes y que se nombraban, perfectas en la belleza soberana, pero al final, en su poder, las tomó muerte tristemente, por lo que veo claramente, el mundo es solo cosa vana. Y de esta última idea me quiero colgar para pasar al siguiente punto, y no sé si notan esto, como por más belleza que tenga algo, esta belleza soberana de la que está hablando de Orleans, el poder de la muerte es igual para todos, o sea, el tiempo se lo lleva todo. Y esta idea de la muerte que se lleva todo también va a ser otro de los tópicos que vamos a ver en esta presentación. Si ya están pensando que hay algunos tópicos, o sea, el Tempus Fugit se parece al Ubisoft y el Ubisoft se parece a la muerte igualadora, están en todo lo correcto, porque al final estos tópicos eh, no son estrictos, o sea, uno no puede decir, aquí está el Tempus Fugit cuadrado y nada más, y aquí está este otro y aquí este otro, no, por lo general se ven entremezclados. Por ejemplo, hay otros tópicos de los que no hablaremos, pero como el Carpe Diem, por ejemplo, después uno que se va a nombrar que es la fortuna, pero no hay que hacer una separación tan tajante entre uno y otro. Entonces, para la muerte igualadora, que es este carácter de los reyes y los pobres van a morir y van a caer en la misma fosa, a pesar de su poder, por ejemplo, lo podemos ver en este poema de Oliver de la Marche, que es este hombre medio enojado que vemos acá al lado, el cual dice: esa dulce mirada, esos ojos hechos para el placer, pensadlo bien, perderán un día su brillo. La nariz y las cejas, la boca elocuente, se pudrirán. Fuerte, ¿eh? Claro, porque aquí podemos identificar muerte igualadora y no, por ejemplo, Ubisun. Es más clara la muerte igualadora y no el Ubisun en tanto está hablando en el presente. No está hablando esa mujer o esa dulce mirada de antes, sino lo está viendo en el momento. Está advirtiendo ese carácter tal vez pasajero, pero no es tanto el Ubisun que vimos anteriormente.
Entonces, ya para entrar, esa es la contextualización de los tópicos que vamos a tocar en el análisis de las coplas. Obviamente no puedo, por el tiempo, analizar verso a verso todas las coplas, porque son 40, y cada una es de tal potencia que realmente uno podría hacer unas jornadas completas solo dedicadas a estas coplas y se quedarían cortas. Entonces, vamos a ir tomando algunos tópicos y analizando algunos versos, y si les queda, por supuesto, alguna duda al final, no duden en preguntármelo. Así que vamos a partir primero por el tempus fugit, porque es el tópico que podemos identificar en los primeros versos de estas coplas. Dicen: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Aquí es un poco complejo en un principio entender el recuerde el alma dormida, porque uno dice, recuerde qué cosa, pero el sentido de recuerde es despierte, recuerde es despierte, despierte el alma dormida. Pero ¿despierte de qué? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Y por qué está dormida? Tiene que constatar este carácter pasajero de la vida, este tempus fugit. Tiene que dejar de contemplar cómo se pasa la vida. O sea, tiene que despertar de este estado de ensoñación en el que vive. Y por eso puse acá en la diapositiva esta foto, grabado más que nada, de una pareja más o menos como de nobles, no sé, de gente importante, y al lado la muerte tocando un tambor. O sea, acuérdate que vas a morir, y el tiempo pasa y la vida se pasa, entonces no te quedes con esos adornos y nada, porque eso da lo mismo. Eso nos está invitando en estos primeros versos ya Jorge Manrique. Por eso estas coplas son tan hermosas y tan potentes. Porque hay que despertar, y voy a insistir mucho en esta idea para que no se olvide, hay que despertar del sueño del que vivimos, de que la muerte no va a venir nunca. Uno siempre piensa, no, si después, pero la muerte viene callando, o sea, viene en silencio, no nos avisa cuando viene. Lo siguiente que podemos ver es esta mezcla de las que le hablaba antes, del tempus fugit con otro tópico que es la muerte igualadora. Y les vuelvo a recordar, no hay que ser tan tajante tampoco, pero hay algunas veces donde se identifican más claramente estas mezclas. Entonces, dice el poeta: nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos, y los más chicos, allegados, son iguales. ¿Dónde podemos ver, por ejemplo, el tema del tempus fugit aquí? ¿Dónde el tiempo se va? ¿Y qué figura ocupa Manrique? Es muy bonito porque ocupa la figura de los ríos. Porque un río al final se mueve y no podemos hacer nada para detenerlo. Y el río va a dar al mar, que es el morir, la muerte igualadora. Pero puede ser también el tempus fugit. Pero aquí viene este carácter preciso, lúcido que tiene Manrique, de seguir la idea de los ríos. Allí los ríos caudales, o sea, los ríos grandes, allí los otros medianos y más chicos allegados son iguales. ¿Qué nos quiere decir Manrique en esta copla? Que todos, independiente del tamaño del río, que seamos nosotros, o sea, como vemos en la diapositiva, la muerte se está llevando un papa, independiente de nuestra calidad de vida, de nuestra riqueza, de nuestra lo que sea, al final el río desemboca en el mar, que es el morir, inevitablemente, a pesar de que uno intenta hacer cualquier cosa. El siguiente tópico que podemos ver es el Ubizún, saltándonos varios versos. El carácter del Ubizún, como había dicho, no siempre es de pregunta. No es dónde están
Por ejemplo, hay unos versos de la misma copla que dice, ¿dónde está el rey Don Juan? Que es muy, muy bonita. Pero aquí también se evidencia en el, dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus victorias. O sea, aquí tenemos la constatación de que el tiempo pasó y ya no se puede hacer nada, no sirve mirar para atrás. Dejemos a los troyanos, o sea, ya, ¿para qué mirarlos? Si ya pasaron, ya no están. Dejemos a los romanos, ya no están, se perdieron. No existen, no existen. Independiente de la literatura que puedan tener, de las grandes obras que tengan, ya no existen. Se me seca la boca hablando. Entonces aquí podemos ver este carácter de Lubizún más, podríamos decirlo, más teórico o más de papel, o sea, es la constatación, pero no hay tanto una lamentación. Es simplemente una constatación de que las cosas pasaron. Estas personas murieron, no vimos sus males, no vimos sus glorias, etc. Aunque lo oímos, lo leímos, pero realmente no estuvimos ahí. Es esa constatación. Pero, y aquí viene como la copla fuerte, creo yo, una de las más poderosas que tiene todo el poema, es el momento en que el Tempus Fugit, la muerte voladora y el Ubi Sum, o sea, todas las herramientas y estos pilares que está usando Manrique, o que podemos analizar en Manrique, se mezclan para darle unidad a esta copla en particular. Leemos, estos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y perlados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganado. Aquí se mezclan muchas ideas, de las cuales obviamente no podemos abordar todas, pero ya desde el principio podemos ver que la copla parte con estos reyes poderosos y termina con los pobres pastores de ganado. Y aquí, para entender un poco mejor también esto, voy a aludir muy brevemente a esta idea de la fortuna que ya habíamos nombrado la semana pasada, que es este carácter medieval de considerar que el rey que está arriba podía quedar abajo y el pastor que está abajo podía llegar arriba. Era una idea medieval muy, muy constante, entonces así se puede entender un poco mejor esta copla. Vemos que el carácter pasajero de la vida se da en que realmente no se puede hacer nada para detener este avance del tiempo. Y aquí está todo mezclado, no podemos ser tan tajante de en este verso está el tempus fugit, aquí la muerte igualadora, está todo junto. Porque ya, por ejemplo, como vemos en las escrituras ya pasadas, o sea, es como Manrique mirando un libro y viendo que el tiempo ya pasó y estos reyes poderosos, no sé, caben en la palma de la mano en un libro. O sea, todo su poder y toda su riqueza son ruinas, son libros, son historias que ya no importan. Con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. O sea, por más bueno que uno le pueda ir, le puede terminar yendo mal. Y al contrario, por más mal que uno le pueda ir, después le puede terminar yendo bien. Entonces, la vida sigue, la vida sigue. Eso es lo que voy y quiero ser súper insistente en este tema. La vida sigue y se puede dar vuelta y si le sumamos esta idea de la fortuna, lo que está arriba puede terminar abajo, lo que está abajo puede terminar arriba y nosotros no podemos decidir por ese tipo de cosas. Y continúa, así que no hay cosa fuerte, o sea, no hay nada que se le pueda oponer a la muerte, que a papas y emperadores y perlados personas de perla, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. O sea, la muerte igualadora, trata de la misma manera a los reyes poderosos del principio y a los pobres pastores de ganado. Pero, y aquí está lo interesante y lo muy, muy, muy interesante de estas coplas. Manrique se dedica todo el poema casi
a hablar sobre este carácter hastiado, este carácter medieval que existía sobre la muerte, pero llega una innovación y es, yo creo, una de las razones por las cuales Jorge Manrique es recordado y fue tan importante esta copla, porque si para los poetas anteriores el mundo estaba perdido y no había nada que hacer, Manrique constata esto también, pero le intenta dar una solución cristiana. Y dice, este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. O sea, y aquí uno como que se sorprende porque leyendo los poemas que habíamos ejemplificado antes, no estaba esta idea de la esperanza, no había algo que dijera, pórtate bien y en la siguiente vida te va a ir bien. Pero Manrique sí llega a esta conclusión, se llega a esta conclusión de, bueno, el mundo no tiene mucho sentido, el mundo, no sé, estamos todos hastiados, no sé. Bueno, pero el mundo es un camino para otro que va a ser la vida eterna, donde no hay dolor, o sea, es morada sin pesar. Entonces, hay que tener buen tino para andar esta jornada sin errar. O sea, según él, hay que hacer las cosas bien en esta vida para que en la otra vida, donde no van a haber pesares, nos vaya bien. Y entonces, aquí llega todo el poema, de alguna manera se construye para llegar a este lugar, que es, y había dejado de lado a don Rodrigo a propósito de lado, porque si ya constata este carácter hastiado de la vida, y encuentra que hay una solución, don Rodrigo, su padre, va a ser el modelo de esta solución, va a ser el ejemplo de lo que un ser humano de la época debería ser para salvarse. Entonces, cuando don Rodrigo está en su lecho de muerte, llega la muerte como un personaje, como una alegoría, y le dice, el vivir que es perdurable, o sea, la vida eterna, no se gana con estados mundanales, mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. O sea, aquí sale a relucir todo el carácter cristiano que tenía de alguna manera medio escondido Manrique hasta cierta parte del poema. Porque la vida, la siguiente vida no se gana con cosas mundanales. ¿Y qué pueden ser las cosas mundanales? Cualquier tontera, o sea, en este sentido mi impresión es el católico que iba a misa, pero que como que no iba, o que hacía las cosas como porque sí, o no le importaba, o acumulaba riqueza. No. El ejemplo es don Rodrigo, como lo vamos a ver después. Pero cada uno tiene su misión y tiene la forma de ganarse ese espacio en la otra vida. Los buenos religiosos, o sea, hay que asumir que también existen los malos religiosos, gánanlo con oraciones y con lloros. Los caballeros famosos con trabajos y aficiones contra moros. O sea, aquel que rezaba, que rece. Aquel que mataba moros, que mate moros. Se lo ganaban con los rezos, se lo ganaban con la espada, por decirlo así, con la guerra. Y después la muerte continúa y le dice, y pues vos, claro varón, tanta sangre derramastes de paganos, o sea, de moros, esperad el galardón que en este mundo ganastes por las manos. O sea, como habíamos dicho antes, la muerte le está constatando que él hizo el camino correcto porque derramó mucha sangre de pagano, o sea, ayudó a que el cristianismo se expandiera, etc. Y eso provoca que obtenga este galardón que se lo ganó con sus manos. O sea, para recapitular un poco, porque a lo mejor di mucha idea, Manrique propone a don Rodrigo, su padre, como el modelo para superar este tedio vital incluso. Es una forma de recorrer la vida, católica obviamente. Si usted quiere rezar, rece. Si usted quiere salir a matar moros, bueno, hágalo, pero hágalo. No se quede en la casa haciendo nada. Ese es como el mensaje en chileno, como, o en, no sé si hay más gente de otros países, pero eh, eso es lo que está proponiendo en ese sentido Manrique. Y por eso la innovación de, bueno, estamos todos hastiados, perdón, yo propongo esto. Así que es súper interesante. Entonces la copla al final, las coplas, perdón, terminan con esta copla que dice,
así con tal entender todos sentidos humanos olvidados, o sea, ya muerto, está hablando de don Rodrigo obviamente, cercado de su mujer y de sus hijos y de hermanos y criados, dio el alma a quien la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Y así terminan las coplas. Y también un detallito final. Se habla, hay una teoría que habla de las tres vidas en la poesía de Manrique. La vida terrenal, la vida divina, por decirlo así, el cielo, el infierno cristiano, y esta vida de memoria, la vida de la fama. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. O sea, el modelo de don Rodrigo, perdón, también cumple esta expectativa de, si tú eres bueno, se te va a recordar y vas a dejar el consuelo de una buena memoria en tus coetáneos. Entonces, lo que está intentando hacer, y esta es una lectura mía, Manrique, es posicionar a su propio padre como un modelo del ubi sum. O sea, nosotros nos podríamos preguntar ahora en el siglo XXI, ¿qué será de don Rodrigo que murió matando paganos? Lo posiciona a él a la altura del rey don Juan, de los emperadores, de los troyanos, de los romanos. Entonces construye todo este poema para darle este honor a su padre, que murió de buena manera, cumplió con todo lo que debería ser un cristiano. Entonces, y con eso terminamos, pero para dar una conclusión un poco más redondita, recapitulemos, Manrique toma estos tópicos medievales de la muerte principalmente y todo su pensamiento alrededor, este hastío, recordemos esta falta de gana, etcétera, pero sin ese elemento cristiano, y nos presenta ese inevitable paso del tiempo del cual el alma, recuerda el alma dormida, debe percatarse, o sea, debe despertar y enfrentarlo. Y ante esta situación nos propone un modelo cristiano para ganarnos nuestro premio, que será la vida eterna, ojalá para él, obviamente, en el cielo. De esta manera concluimos la, la clase. Pueden hacerme preguntas y si tienen alguna duda después para después, ahí en rojo está mi correo, castroespinosabenjamin@email.com. Te dejo la palabra, Jorge, para que moderes las preguntas. Muchas gracias, Benjamín. Muy interesante, mucho manejo de esta literatura, muy, muy precisa en estos tiempos de pandemia, donde vemos esta muerte personificada que anda entre un continente y otro ahora. Vamos a dar espacio a las preguntas, a las dudas, comentarios, a las instrucciones aquí en esta diapositiva. Hay un comentario que va a ser Clemente, le vamos a reactivar el audio. Muchas gracias. Hola, bueno, yo hablo desde México. Pues primero felicitarte por el análisis, la verdad que estuvo muy interesante. Y bueno, pues van dos comentarios. El primero, pues es interesante que justamente tú mencionas que ante la muerte, pues todos terminamos igual, ¿no? Como lo quería expresar Manrique, y que justamente pues se relaciona mucho con la idea de la fortuna, que también mencionabas, en cuanto a que unos pueden estar arriba, pero después están abajo, ¿no? Al final, pues esta diosa, bueno, esta entidad alegórica más bien medieval, pues tenía como esta idea poner en iguales circunstancias a las personas, ¿no? Y la segunda idea que se me viene a la mente ahorita que mencionas esto de que Manrique podría haber puesto a su padre como la figura central del Ubisoft, pues está interesante esto que la muerte le menciona en el texto cuando dice que pues los grandes caballeros famosos matan moros, ¿no? O sea, en cierta forma, pareciera que Manrique está, no sé si la palabra es correcta, hispanizando o digamos
poniendo en cierta forma en el ideal de la reconquista de España contra los moros, pues en realidad esta forma de decir es que los buenos caballeros son los que pelean contra los moros, ¿no? Seguramente pues una reminiscencia de las cruzadas, pero como que Manrique lo hace más específico en decir, los caballeros, los buenos caballeros de fama son los que pelean contra moros, ¿no? Y obviamente que su padre pues tenía también este legado pues de la reconquista, ¿no? O sea, mi comentario es justamente eso, que pues ahora para Manrique los buenos guerreros son los que pelean contra moros específicamente, ¿no? Como si eso fuera la idea de en general, y pues hay que recordar que ya estaba cerca la reconquista y el reinado de los reyes católicos, o no sé si ya estaban, la verdad no me acuerdo muy bien, pero es eso, o sea, la gran expansión que representaron ellos, ¿no? Para España y en general en Europa, que ya se venía como el esplendor de España en ese momento. Y pues solamente esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, está muy bueno. No había pensado en ese carácter, podríamos decir incluso hasta propagandístico de la reconquista de España. Claro, yo tampoco recuerdo en qué fecha exacta es donde cae el último bastión musulmán en España, pero claro, 1476 debe haber estado muy álgido el tema. Me parece que fue después, no me acuerdo realmente, para qué nos vamos a poner a inventar cosas, pero claro, puede haber sido antes los caballeros peleaban en cruzadas, bueno, ahora tiene que ir y sacar al rey moro que está allá, así que vaya. Así que muchas gracias por tus comentarios. Le vamos a dar la palabra a don Paulo Aguiar. Ahí estamos solicitando. Paulo, ¿escucha? Sim, muito obrigado. Benjamin, muito obrigado pela palestra. Eu sou do Brasil, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou um dos fundadores do Coral Gregoriano de Belo Horizonte e tenho um coro de crianças que faz comigo, uma oficina coral de crianças que faz comigo gregoriano na rede pública. E eu queria fazer um comentário e pedir a sua opinião. Antes de mais nada, muito obrigado pela homenagem a um autor que eu não conhecia, Manrique, né? E não pude, infelizmente, assistir a palestra da semana passada. Mas o que ocorre é o seguinte, ao ouvir a sua palestra, eu me lembrei de uma imagem medieval que é colocada pelo famoso compositor alemão do século XX, Karl Orff, no oratório dele, Carmina Burana. Ele cita a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela gira constantemente e quem é poderoso hoje, amanhã vai estar pior. Quem está jovem hoje, amanhã vai estar velho. Quem está rico hoje, amanhã vai estar pobre, etc, etc. A roda gira constantemente. E eu queria observar, você mencionou no começo que você se dedica à literatura mística. Uhum. E eu tive o prazer de assistir a professora Poblet falar sobre sexualidade medieval. E ela comentou sobre a grande abadesa Hildegard von Bingen, da Alemanha da Idade Média. E me parece que se há uma figura medieval extremamente mística e extremamente rica para os dias de hoje, é a abadesa Hildegard. Por favor. E aí eu queria respeitosamente pedir a sua opinião. Un momentito. Muchas gracias. Cosas que pasan. Disculpa, Pablo, la última parte no te la entendí. Llegué hasta lo de Hildegard y la Rueda de la Fortuna.
ela é uma figura notável para os dias de hoje, porque não apenas hoje em dia, na época que a gente vive, os estudos de gênero privilegiam o estudo de uma mulher que foi notável. Ela foi abadesa, ela se dedicou à horta e escreveu composições notáveis de canto gregoriano, além de escritos. Então, eu queria lhe perguntar sobre, nos seus estudos místicos sobre a Idade Média, se você tem alguma coisa ligada à abadesa Hildegard. Mira, yo sobre la Hildegard von Bingen, yo la he leído poco, Conozco este carácter musical del que hablas, que es este tema de la música. Claro. ¿Tú preguntas sobre su relación como con la Edad Media o con los tópicos que estoy hablando? Sim, eu pergunto se, perdoe se vai parecer um pouco ridículo ou um pouco disperso, mas o seu estudo de Manrique, você abordou a questão do tempo que passa, né, da morte que chega inevitavelmente e tal. É possível, do seu ponto de vista, a gente abordar dessa mesma forma o estudo de Hildegard von Bingen? Ahora te entendí. Mira, yo creo que sí. Yo creo que principalmente el tema del Tempus Fugit, me estoy arriesgando en ese sentido, pero yo creo que el Tempus Fugit debe ser en los místicos lo que más uno puede constatar, pero tiene este sentido que se da también un poco en Manrique, bueno, que se da con esta innovación que digo de Manrique, de la vida tiene que pasar rápido para llegar luego a la unión mística final, al último estado, que es la unión con Dios después de la muerte. Por ejemplo, una mística francesa del siglo XIV, que es Margarita Porete, que la quemaron en la hoguera en 1310. Ella escribió un tratado donde el alma tenía que ir recorriendo un camino y tenía que ir pasando por diversos estados, y el último estado era la muerte, ese estado que no podíamos llegar en vida. Entonces, en los místicos, mi impresión, y en las místicas, los místicos y las místicas, porque en esa época eran más místicas que místicos, ya después el maestro Eckhart viene a un poco juntar esa tradición y llevarla hasta la escuela teológica, por decirlo así. Yo creo que lo que más presente es este carácter del Tempus Fugit. Y también, no sé tanto si la rueda de la fortuna, porque no conozco mucho el tema de la Hildegard von Bingen como sus textos, así como en profundidad, pero yo creo que lo que más se da es ese carácter del Tempus Fugit. Ese para mí, bueno, y la muerte igualadora al final, pero la muerte igualadora en tanto Dios es quien determina la hora de la muerte, y el que es emperador y el que es campesino van hacia la misma muerte que la da Dios en ese sentido. Ojalá poder haber respondido a tu pregunta, me gustó mucho la relación. Muito obrigado. Gracias. Gracias, obrigado. Muchas gracias, Paulo. Vamos a ver si hay alguna otra consulta, alguna duda. ¿Cómo te sentiste, Benjamín? Bien, bien. Ojalá les haya gustado la presentación.
Sí, bastante interesante. Bueno, al parecer ya no hay más consultas, así que vamos a comenzar a finalizar ya la presentación. Te voy a hacer entrega digital, ya está en tu correo, este certificado simbólico a nombre de la página por tu presentación y también invitarte cordialmente al próximo año también. Esperamos repetirla en el mes de julio, en un contexto quizás más libre, de menos encierro. Ojalá. Claro, pero sí de forma virtual, que es una forma de conectar a varias personas de diferentes países. Así que te doy las gracias y a nuestros amigos que están en línea, a las 22 horas tenemos aproximaciones a la representación iconográfica de la caballería medieval en el Salterio de Lustrel y el Códice Manese, que es la segunda parte de este tema. También está muy relacionado con la literatura medieval, Benjamín, así que te podría interesar. La semana pasada dio comienzo Santiago Jaramillo, y buenísimo, buenísimo, mucha imagen, mucho texto, códice, latín, así que te invito a ti y a nuestros amigos que están en el fanpage y a los que están también en esta sala, ¿ya? Certificado ya está en tu poder, Muchas gracias. y eso, no sé si quiere decir algo para finalizar. No, y muchas gracias a las personas que asistieron. Ojalá les haya gustado la presentación, y ojalá que sirva como invitación también a, a leer la poesía medieval o cualquier poesía realmente y perderle un poco el miedo. A veces es más simple de lo que parece y uno se enreda mucho pensando que estos tipos o estas tipas escribieron cosas inentendibles, que muchas veces sí. Pero por lo general uno, si se siente, le da unas vueltas. Es un buen ejercicio leerlo, así que es una invitación a que lean y ojalá también escriban Sí, de hecho unos están poemas. tan inmersos en un contexto, en una sensación política, en una relación con la muerte. Entonces la poesía y la literatura refleja bastante. Yo dejo entonces de transmitir en Facebook. Vamos a